Buenas tardes. Buenas noches. Vamos a continuar con nuestras clases. ¿Se me escucha, por favor? Buenas noches, doctor. Sí la escucho. Gracias. Buenas noches, profesor. Sí, le escucho. Profesor, un favor. La vez pasada, la clase que usted estaba dictando, donde había un documento que estaba mostrando, no lo veía. ¿Lo puede volver a explicar, por favor? No, pero yo te recomendaría más bien que veas la clase porque ahí me voy a llevar como media hora y necesito avanzar. ¿Ya? Revisa la clase, está el mismo documento y está la explicación. ¿Ya? Bueno, vamos a continuar en esta oportunidad con nuestra clase. Sí, yo lo que quiero es dedicarle tiempo porque estos últimos temas que tocamos son temas bastante densos, pero no complicados. ¿Ya? Hay que encontrarle un poco ya la comprensión para poder estudiarlos. ¿Ya? Hemos visto validez y ahora vamos a ver confiabilidad de los instrumentos de medición. ¿Ya? Y ahí sí les quiero pedir que si ustedes no entienden algo, pregunten, porque estos aspectos son sumamente importantes para su formación como psicólogos, ya lo hemos hablado. Hoy ya vamos a hablar de confiabilidad, pero de una manera ya más profunda. Básicamente, cómo es que se mide la confiabilidad, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es confiabilidad? ¿Ya? Habíamos visto que validez buscaba medir que el instrumento esté construido y mida. Beatriz, ¿puedes por favor anular tu micrófono? ¿Por favor? Perdón. Gracias. Entonces, habíamos visto que validez buscaba verificar, comprobar que el instrumento que hemos construido sea válido. ¿Por qué? Porque está midiendo el constructo que pretendemos medir, ¿no? Así de simple, o sea, no es tan complicado, ¿no? A veces las palabras técnicas quieren confundir un poco, pero de lo que se trata es de verificar que se esté midiendo lo que se pretende, o sea, lo que se busca, o lo que se ha planificado medir. Y básicamente se trata del constructo. Y cuando hablamos de constructo, en estadística es la variable desde el punto de vista de psicología. ¿Ya? Variable y constructo es lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces la validez, repito, busca solamente medir si es que estamos midiendo, busca evaluar, perdón, busca verificar, busca comprobar a través de diversos métodos eh, que, que el instrumento sea válido, es decir, válido para medir lo que se pretende medir, ¿no? Si mido estrés, tengo que todas mis dimensiones y todos mis ítems deben estar orientados a estrés, ¿no? Y mis ítems tienen que medir lo que la dimensión o componente de la variable yo eh, pretendo medir. Entonces, esa es la idea, ¿no? Y sabemos que hay validez de constructo, validez de contenido y validez de criterio, o concurrente también se le llama, ¿no? La validez de constructo es cuando mides eh, eh, a través de algunas técnicas estadísticas si es que los, los ítems pertenecen a una dimensión y verificar si la cantidad de dimensiones que arroja estadísticamente tu, tu instrumento coinciden con, con lo que la teoría te había explicado, ¿no? A veces coincide, a veces no coincide necesariamente,
no es malo que no coincida. Lo que pasa es de que si no coincide tenemos que adecuar. Por ejemplo, si la teoría de Hans Selye piensa que son 4 los estadios del estrés y yo construyo mis ítems en función a 4 estadios y cuando lo aplico a mi muestra o a mi población, me salen 5 estadios, bueno, la explicación pueden ser dos, ¿no? Que está mal construido mi instrumento o está mal aplicado, o tres, perdón, dos, es que para mi población y para mi realidad son 5 las dimensiones y debo trabajar sobre 5 dimensiones. Entonces yo creo una adicional, ¿ya? Y esa es la idea, ¿no? Luego viene la validez de predictiva, ¿no? Que es, perdón, la validez de criterio, que es comparar los resultados de mi prueba con otra prueba, con resultados de otro instrumento, de la misma población. Y comparo los resultados, los meto a Excel o a SPS y me saca y me dice entre -1 y 1, es la cantidad de correlación que existen entre esos dos instrumentos, entre esos dos resultados en realidad, ¿no? La validez de contenido era la validez que daban los jueces, ¿no? Los jueces te validaban que tu instrumento mide lo que pretende medir. Entonces, cuando tú estás haciendo validación de jueces, en realidad es un tipo de validez dentro de la validez de contenido, ¿ya? Es una forma, ¿no? Ahora vamos a ver confiabilidad, ¿ya? Según Hernández, Fernández y Baptista, se podría decir que no son lo mejor, pero son los más comunes en psicometría. Dicen que la confiabilidad de un instrumento, Dina, por favor, apaga tu micrófono, no sé qué sonido se está filtrando por ahí, por favor, ¿ya? Según Hernández, Fernández y Baptista, la confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que, fíjense, ¿no? En que su aplicación repetida al mismo sujeto produce resultados iguales. ¿Qué significa? Que si yo aplico mi prueba de estrés al mismo sujeto o al mismo grupo de sujetos, deberían salir resultados iguales o muy, muy similares. Y cuando eso ocurre, quiere decir de que el instrumento es confiable. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, es una forma de ver que el instrumento es confiable en el tiempo. O sea, que lo aplico yo a una persona y lo vuelvo a aplicar, se llama el test-retest. Lo vuelvo a aplicar después a la misma persona o al mismo grupo. Deberían salirme resultados similares. Entonces, quiere decir, si salen resultados similares, quiere decir que mi test es confiable. ¿Ya? Por otro lado, Silva cree que la confiabilidad es el grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto o objeto produce iguales resultados, que es lo mismo. ¿Sí? Y abajo dice, la confiabilidad es un conjunto de métodos y técnicas, o sea, no es solamente un método o una técnica, es un conjunto de métodos y técnicas utilizados por los investigadores para estimar el grado de precisión con el que están midiendo sus variables, ¿ya? O sea, precisión, ¿es preciso mi instrumento? ¿Ya? ¿Mide adecuadamente la variable? Entonces, la confiabilidad indica la consistencia del proceso de medición de los resultados. Consistencia. ¿Qué cosa es consistencia? Cuando algo tiene forma, tiene una forma, y que
es una forma coherente y que se repite y salen los mismos resultados a lo largo del tiempo. Eso se llama consistencia. ¿Ya? ¿Hasta acá hay alguna pregunta? ¿Algún comentario? Vamos a ver los tipos de confiabilidad ahora, ¿ya? La primera es el test retest, ya lo habíamos dicho. Test retest es test retest, o sea, volver a aplicar mi test. Generalmente se pide que sea 3 meses para arriba, ¿ya? Es una forma de ver si mi test es confiable, ¿ya? Y los dos resultados, el resultado A y el resultado B, se comparan estadísticamente, o sea, se meten al SPSS y se utiliza un coeficiente de correlación que se llama coeficiente R de Pearson, ¿ya? Coeficiente R de Pearson, ¿sí? Y el propósito de este método es buscar la consistencia, es confirmar la consistencia en el tiempo de los puntajes, ¿ya? En realidad debería decir confirmar la consistencia de los puntajes en el tiempo, debería decir, ¿ya? Para no confundir eso y lo voy a arreglar acá. Un segundo. Bueno, ya, después lo vemos. Es confirmar la consistencia en el tiempo de los puntajes hallados, ¿ya? Luego viene el método de formas equivalentes, ¿ya? Que también se utiliza el mismo coeficiente para comparar, ¿no? ¿A qué se refiere coeficiente? Ese coeficiente quiere decir que yo comparo dos datos y esos dos datos me arrojan un número que puede estar entre -1 y +1. Ya lo vimos, ¿no? Entonces, cuanto más cerca está +1, hay más correlación, hay correlación positiva. Pero si está de 0 para atrás, o sea, 0 menos 0.01 hasta 0.99, quiere decir de que hay correlación negativa. ¿Y qué significa la correlación negativa? Significa que es cada vez más opuesto. Si, por ejemplo, yo aplico mi test retest y me sale menos 0.9, entonces quiere decir de que los dos resultados son totalmente opuestos. Absolutamente opuestos. ¿Ya? Y si me sale cerca a +9, quiere decir de que los dos resultados se correlacionan, son similares. ¿Ya? Lo mismo pasa en formas equivalentes. ¿Ya? Formas equivalentes es la estabilidad es temporal, la consistencia de las respuestas. ¿Ya? ¿Qué ocurre? Que en el primero se ve consistencia de puntajes en el TRTs. Y en el segundo, formas equivalentes, se ve consistencias en las respuestas. ¿Ya? ¿Ya? Formas equivalentes quiere decir, si yo aplico el test de inteligencia de Raven y aplico el test de inteligencia de Cattell, la parte de inteligencia Cattell, son formas equivalentes que miden la misma variable, pero de distinta manera, porque Raven es figuras, ¿ya? Y Cattell son razonamiento abstracto, razonamiento numérico, ¿no? Pero si mido inteligencia con las dos, y cruzo sus resultados, debería haber la misma
o parecida correlación, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta acá antes de continuar? Muy bien. Voy a continuar, pero si ustedes siguen teniendo la posibilidad de preguntar si es que no entienden. El tercer método para medir la confiabilidad es la división por mitades. ¿Qué significa división por mitades? Es probablemente la más común también, ¿no? Que yo aplico mi test, ese test que estoy construyendo, lo aplico y lo voy a aplicar en mi prueba piloto. Siempre la prueba piloto te sirve para la confiabilidad y para la validez, ¿ya? Eh, y luego, una vez que he ingresado todos los datos, al SPS le digo, mide la confiabilidad del test por mitades, ¿ya? Entonces, ¿qué hace el test? El test divide, si son 30 preguntas, el programa la divide 15, le pone como si fuera un test A y las otras 15 como test B, ¿ya? Y más o menos se convierte como formas equivalentes y compara las respuestas, compara los resultados también, ¿ya? Y si es que encuentra homogeneidad, ¿ya? Como dice ahí, propósito es homogeneidad de los ítems al medir el constructo, va a salir igual un resultado entre -1 y +1, ¿ya? Ah, si me sale más de 6, más de 7, 7 positivo, por supuesto, entonces ese test es confiable porque yo lo he dividido por la mitad y las dos mitades son correlacionadas. ¿Por qué? Porque recuerden una cosa, que siempre está midiendo un constructo, ¿ya? A pesar de que va a medir dimensiones diferentes. Pero si yo he construido bien mis dimensiones y pertenecen a esa variable, entonces me debe salir lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, normalmente, las personas que buscan que su test se mida bien y sea confiable, utilizan división por mitades y utilizan el famoso alfa de Cronbach, ¿ya? Que vamos a ver más abajo. Eh, el siguiente método y último método para medir la confiabilidad es el análisis de homogeneidad de los ítems, o ítems, como llama ahí. Análisis de homogeneidad. Lo que pasa es que este tipo de método lo que te busca es saber si tus ítems están bien construidos, ¿ya? Y si se relacionan con la dimensión y luego con la variable, ¿ya? Entonces, para este método hay dos técnicas, ¿ya? Que es la KR20 y es el alfa de Cronbach. El KR20 es un coeficiente de confiabilidad, ¿ya? Se llama consistencia interna, ¿ya? Por ejemplo, esto se llama coeficiente de consistencia interna, ¿ya? Eh, para ítems dicotómicos. Yo les preguntaría a ustedes, dentro de lo que conocen, ¿qué saben ustedes de los ítems dicotómicos? ¿Alguien tiene una idea? Parece que nadie. Un ítem dicotómico quiere decir de que tiene respuestas efectivamente, Beatriz. Muy bien. Cuando tiene respuestas sí y no. O sea, dos tipos de respuestas nada más. ¿Ya? Y generalmente son para algunas encuestas, ¿no? Porque en psicología ya no existen test con ítems dicotómicos, porque te limita la respuesta. Incluso los exámenes, antes se tomaba exámenes en los colegios, en las universidades, con ítems dicotómicos, ¿no? Verdadero o falso, por ejemplo.
eso ya no se mide mucho, ¿de acuerdo? Si fuera así, se mide con el KR20, ¿ya? O sea, con la técnica KR20 que está en el SPSS. Pero si no son dicotómicos, si son tipo Likert, ustedes saben que Likert tiene de 4 a más, ¿no? Para eso se utiliza ya la técnica alfa de Cronbach, que ustedes deben haber escuchado y que es la más utilizada por los psicólogos. Sin embargo, ahora ya se está utilizando menos porque en realidad hay otras técnicas más potentes, pero para no confundirlos ustedes, se utiliza el alfa de Cronbach, ¿ya? ¿Qué mide el alfa de Cronbach? Mide la consistencia interna de cada ítem, o sea, ese ítem es bien fuerte, bien construido, ¿ya? ¿Y cómo es que se determina que está bien fuerte? Porque la estadística ha medido la frecuencia de respuestas a ese ítem, ¿ya? Y ha visto que la mayoría se orienta hacia determinado grupo de respuestas, ¿ya? Y cuando eso ocurre, quiere decir de que está bien construido. En cambio, cuando tú preguntas, por ejemplo, eh, en la mañana, cuando te levantas, uno, cepilla los dientes, dos, te bañas, tres, tomas tu desayuno, cuatro, y así sucesivamente. Te pones 5 acciones, ¿ya? O sea, lo primero que haces, si es que tú encuentras, si el SPSS encuentra que en esa pregunta hay mucha variabilidad en las respuestas, quiere decir de que este ítem es inconsistente, ¿ya? Es inconsistente. Por lo tanto, tiene bajo índice de Cronbach, en este caso. Es bajo el alfa de Cronbach. Y cuando tú tienes varios ítems que son poco consistentes, tu test va bajando su calidad, ¿ya? Y ya no tiene 9, no tiene 9.9, sino ya va bajando a 7, a 6, a 5, a 3. Cuando es menos de 5 ya no es confiable ese test, ¿no? Porque es muy variable, es muy, está mal hecho. Entonces, el análisis de Cronbach te mide por dimensiones, ¿de acuerdo? Los ítems por dimensiones, ¿sí? Muy bien. Hasta acá, ¿hay alguna pregunta? Me sorprende mucho que no haya una pregunta. Quiere decir que soy un profesorazo porque muy pocos entienden esto, ¿ah? Y si no hay ninguna pregunta, entonces yo voy a informar que acá todos van a sacar 20 en esta prueba. Como deben haber sacado 20 en el parcial. ¿Ninguna pregunta? Elizabeth Yucra, explícame por favor el, el, este, el tema de confiabilidad, ¿ya? Está bien, pues, pero eso no interesa, no quiere decir que no respondas. Estás en tu trabajo, pero responde. Lina, explícame confiabilidad. Docente, buenas noches. Disculpe, no me he podido conectar, he estado entrando y saliendo y hasta que recién logré entrar bien. Sí, te veo hace rato.
Maribel Roxana. Sí, he vuelto a entrar y salir. No se veía la diapositiva, no se le escuchaba. Recién ya logré estabilizarme la conectividad, profesor. Ok. Maribel Roxana, explícame con fiabilidad, por favor. ¿Está Maribel Roxana? Sale de la reunión entonces. Angélica. Explíqueme con fiabilidad, porque si no se pregunta deben saberlo. Y yo quiero saber qué es lo que saben. Angélica. Se hacen las que no están, pues. Entonces también, si no están, salen de la reunión. Clelia. Docente, buenas noches. Sí, buenas noches. La confiabilidad docente busca el resultado, ¿no? O sea, busca los resultados de un cuestionario, ¿podría ser? ¿Tú estás escuchando otra clase también? Simultáneamente. Docente. ¿Estás escuchando otra clase simultáneamente? Docentes son mis colegas y ellos tienen también sus clases, no es mis clases. No entiendo. ¿Cuál es colega? Aló, docente. Por favor, un poquito de... ¿Podría bajar su...? Bueno. ¿Me escucha, docente? Sí, sí te escucho. Pero me siento bastante frustrado porque les he preguntado creo que 10 veces para saber si entienden. Nadie me dice si no entienden, pero veo que no lo entienden. Ya. Me siento bastante frustrado porque no da ganas de... Como le decía... ¿Qué cosa es lo que decías, Clelia? Busca los resultados de un cuestionario docente, eso le estaba diciendo. La confiabilidad. Sí, no busca resultados. Los resultados del análisis. Bueno, eso es muy general. El análisis de los resultados es muy general. O sea, hay muchas técnicas que buscan el análisis de los resultados. Por ejemplo, de los resultados de un texto puedo evaluarlos cualitativamente y eso no es confiabilidad. Bueno, yo voy a continuar para aquellos que vayan a ver la clase nuevamente y la vean por video y quieren repetirla porque bueno, de repente no soy buen profesor y no estoy enseñando bien, pero bueno. Hemos hablado de las técnicas para el cálculo de la confiabilidad de los resultados. Y hemos hablado de la técnica del TRT, del coeficiente alfa de Cronbach, de formas paralelas y el coeficiente KR20 o coeficiente de Kuder-Richardson. Y ahora vamos a hablar de cada uno al detalle. ¿Ya? El TRT, como les había mencionado, consiste en aplicar repetidas veces el mismo cuestionario a las mismas personas, ¿ya? En un tiempo de espacio breve entre una y otra
para comprobar el correcto funcionamiento del cuestionario como instrumento de recogida de información, ¿ya? Para ver si funciona bien el cuestionario, ¿ya? Dice, el investigador debe aplicar el mismo instrumento 2 veces al mismo grupo después de cierto periodo. El grupo debe tener características similares a la muestra, ¿ya? O sea, si yo voy a hacer voy a aplicarme a mi piloto supuestamente de 30 personas, 50 personas, yo debo volverlo a aplicar al mismo grupo de acá a un tiempo y verificar si es que coinciden los resultados. Si es que coinciden los resultados a través del coeficiente de correlación de Pearson, que es el instrumento estadístico que va a correlacionar los resultados, entonces, si el resultado es positivo, ¿ya? Más de 7, entonces es un instrumento confiable. Si es menos de 7 y para abajo, para menos 1, no solamente no es confiable, sino podría ser confiable opuestamente. O sea, más bien podría ser opuesto al instrumento, ¿ya? Se calcula, como dice ahí abajo, la correlación entre ambas aplicaciones usando el coeficiente de Pearson, ¿ya? Antes, yo tenía que aprenderme el coeficiente de Pearson y ya tenía que aprenderme la fórmula, como está acá. Bueno, acá no está la fórmula, no aparece la fórmula, la borré yo, pero es una fórmula muy compleja que yo tenía que aplicar y tenía que primero bajarme dato por dato, porque no existía el Excel. Tenía que bajarme dato por dato a una hoja y de ahí sacar los cálculos. Ahora ya no. Ahora todos los datos se meten en un Excel y el LSPS lee el Excel y le haces 3 clics, como vamos a ver más adelante, 3 clics y te va a arrojar el TR-test. Te va a arrojar el coeficiente de correlación, ¿ya? Entre las dos medidas, al mismo grupo, ¿ya? Y bueno, ahora es muy sencillo. O sea, lo único que tienes que saber es para qué sirve, qué es el TR-test y para qué sirve, ¿sí? Luego viene el coeficiente alfa de Cronbach, que mide también consistencia interna del instrumento, ¿ya? Y como dice acá a la izquierda, dice el coeficiente alfa fue propuesto por Lee Cronbach en 1951, por eso es bien antiguo. Es un índice usado para medir la confiabilidad del tipo de consistencia interna de una escala, ¿ya? O sea, en realidad mide la consistencia interna de una escala, ¿ya? Y como consecuencia de la consistencia interna, se mide si es confiable o no es confiable. Más abajo dice, este término, consistencia interna, hace referencia al promedio de las correlaciones entre los reactivos o los ítems que forman parte de un instrumento de medición. O también se puede concebir o se puede mirar como la medida en la cual algún constructo está presente en cada reactivo, ¿ya? O sea, la idea es de que, si ustedes se acuerdan, yo les di una matriz de consistencia en la que decía, acá está el grupo teórico, la variable a medir. En la siguiente columna están las dimensiones. En una tercera columna se ponen los comportamientos o indicadores, y en una cuarta columna se ponen los ítems que van a medir esos comportamientos, ¿ya? Y esos comportamientos deben medir la dimensión, y la dimensión debe salir de la variable. Entonces, cuando tú mides un ítem, estás midiendo de alguna manera la variable, ¿ya? Y eso es lo que hace el coeficiente alfa de Cronbach. O sea, quieres saber si la variable está presente en cada ítem o en cada reactivo, ¿sí? Y la única forma de ver es que ustedes lo hayan construido de esa manera. O sea, cada ítem está en su lugar. Cada ítem pertenece a una dimensión. No puede pertenecer a otra dimensión. Tiene que ser muy bien hecho, muy bien analizado.
y los jueces deben verificar eso. Y luego de que los jueces verifican eso, tú lo aplicas en tu prueba piloto y los resultados de la prueba piloto lo metemos al SPSS para verificar en última instancia si es que cada ítem pertenece a una dimensión y si esa dimensión pertenece a la variable. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes en la parte inferior derecha de esta diapositiva ven una fórmula. Realmente la fórmula es bien complicada. Tendríamos que saber qué cosa es, o sea, la sumatoria de x menos x, ni el promedio de x al cuadrado, y qué es x, es los resultados menos su promedio, todo eso al cuadrado, sobre n, que es la cantidad de la muestra, menos 1, ¿no? Entonces la fórmula en realidad hoy día no nos interesa mucho saberla porque hacerla de memoria antes era obligatorio, ¿ya? Ahora no, y hoy día solamente se mete al Excel y el Excel se le pide que lo haga, ¿sí? Entonces, como se dan cuenta, es una forma de medir el coeficiente alfa de Cronbach, ¿ya? Luego las formas paralelas, ¿ya? Y habíamos dicho que formas paralelas era, dice, en este procedimiento no se administra el mismo instrumento de medición, sino dos o más versiones equivalentes de este, ¿ya? O sea, ya les dije, ¿no? Aplicar el Raven que mide inteligencia versus otro instrumento de inteligencia y los dos resultados en una misma muestra se comparan estadísticamente. Se meten al Excel y el Excel nuevamente va a comparar los resultados y va a salir un resultado entre menos 1 y más 1. Siempre son resultados de correlación, ¿ya? Como dice más abajo, dice, las versiones, o sea, las versiones de los instrumentos son similares en contenido, en instrucciones, en duración y otras características. O sea, los dos tests tienen que ser similares. Por ejemplo, ustedes se van a dar cuenta que para medir personalidad deben haber 1000 tests. Debemos buscar dos similares en tiempo, en número de ítems, más o menos similares, y esos dos tests, aplicárselos a un mismo grupo, ¿ya? Y de ahí meter esa información al SPSS y me tiene que salir un coeficiente de correlación que puede estar ubicado entre menos 1 y más 1. ¿Ya? Si sale cerca más 1, quiere decir de que los dos instrumentos son sumamente confiables, que miden lo mismo, ¿ya? Pero si vemos que su resultado es cercano a menos 1, son dos instrumentos que dicen medir lo mismo, pero en realidad miden lo opuesto, ¿ya? Entonces, eso se llama formas paralelas. Bueno, mi test comparado con otro test similar, aplicado a la misma muestra, ¿ya? El coeficiente KR del Q de Richardson, ya les dije, es lo mismo que hemos visto hace un momento, pero solamente para ítems dicotómicos, ¿ya? El alfa de Cronbach te mide para ítems tipo Likert, que se le llaman ítems politómicos, ¿sí? A ver, un segundo para arreglar esto. Ya. Muy bien, continúo entonces. Un poco más de información para quienes lo necesiten. La técnica de alfa de Cronbach, que es la más usada, tiene algunas características, ¿sí?
requiere solo una aplicación del instrumento de medición, por eso es que es la más usada, ¿ya? Solamente requiere una aplicación a una muestra y esos resultados se llevan se meten al SPS, ¿no? Producen valores que oscilan entre 0 y 1. No es necesario dividir en mitad de los ítems del instrumento. Se aplica la medición y se calcula el coeficiente. Se aplica la medición y se calcula con los resultados, ¿ya? Cuder, Richardson, permite calcular la confiabilidad con una sola aplicación del instrumento. No requiere diseño de pruebas paralelas. Es aplicable solo en instrumentos con ítems dicotómicos, que pueden ser codificados con 1 o 0. Correcto, incorrecto, presente, ausente, a favor, en contra, verdadero, falso. ¿Sí? El método TRTEST, ¿ya? Que es aplicar el mismo instrumento 2 veces, ¿no? El investigador debe aplicar el mismo instrumento 2 veces al mismo grupo después de cierto periodo. Debe calcular la confiabilidad del instrumento antes de la aplicación definitiva del mismo. El coeficiente de correlación de Pearson, altamente positivo, es igual a un instrumento confiable. O sea, si sale cercano a 9, a 1, es un instrumento altamente confiable. ¿Cuáles son las debilidades de este método de TRTEST? Es el periodo de tiempo, ¿ya? Que debe haber entre las dos mediciones, ¿ya? O sea, aparentemente es una pérdida de tiempo, pero no lo es, ¿no? Y puede confundir el índice de confiabilidad. O sea, por alguna razón de repente le aplico a mi misma muestra, le aplico hoy día, pero el de cada 2 meses le vuelvo a aplicar y la misma muestra está saturada, está confundida, está en exámenes, está ocupada, está, qué sé yo, con otras cosas en la cabeza y su respuesta puede ser variable. Por lo tanto, podría salir los resultados menos confiables, ¿no? Ese es el pequeño error, ¿no? Entonces, ¿cómo se sabe si un instrumento es confiable y válido? ¿Ya? En la práctica es casi imposible que una medición sea perfecta, ¿ya? O sea, es imposible porque estamos midiendo personas, a seres humanos que estaban, por ejemplo, si lo cito a un salón, a toda mi muestra y le digo, mañana por favor pueden asistir a las 9 de la mañana a tal salón y les voy a hacer una prueba piloto de un test. ¿Pueden asistir? Bueno, van las pruebas, ¿no? Pero quieren ayudarte. Pero a veces la gente va, pero responde por responder, responde en tendencia central, viene negativa y responde negativo, y todas estas cosas van a afectar finalmente en los resultados. Y recuerden ustedes que esos resultados yo los meto a la parte estadística y me los va a sacar en la computadora. Pero esos resultados ya vinieron viciados desde la aplicación. Puede ser que no sea perfecto, pero de lo que se trata es de, por eso el psicólogo debe ser muy cuidadoso a la hora de invitar a las personas, de una vez que está en el salón debe conversar con ellos un rato para analizar cuál es el estado, relajarlos, pedirles que se concentren, generar un ambiente de mucha confianza, que estén positivos a la evaluación, o sea, hay que preparar el ambiente, ¿ya? Y luego de eso aplicar el instrumento, bien informado, bien instruido. Por eso es que yo digo que cuando un test es aplicado vía online, no es lo mismo. Es muy, o sea, es muy difícil. Cuando tú lo envías por correo electrónico para que te lo respondan. En primer lugar, lo van a abrir por compromiso, porque generalmente la gente anda ocupada. Aún así, si están muy dispuestos, eso es bueno, ¿ya? Pero no sabemos en qué estado psicológico lo han llenado, ¿ya? A veces obligados por ti, obligados por la amistad que te tienen, y eso hace que lo respondan rápidamente. Entonces, sin embargo, no hay otra alternativa, pues no tenemos otra alternativa porque la pandemia nos lo ha impedido, ¿no? Por eso dice, en la práctica es casi imposible que una medición sea perfecta.
generalmente tiene un grado de error, ¿ya? Para la confiabilidad, generalmente los procedimientos utilizan fórmulas. Esas fórmulas producen coeficientes de confiabilidad. O sea, el dato final de una fórmula, el dato final de cualquiera de estos métodos que hemos visto hoy día, se llaman coeficiente de confiabilidad, por si acaso. Ese es el nombre técnico, ¿ya? Cuando yo tengo el alfa de Cronbach, se llama coeficiente de confiabilidad alfa de Cronbach. Coeficiente de confiabilidad KR20, ¿ya? Coeficiente de confiabilidad de formas paralelas, ¿no? Coeficiente de confiabilidad de t-retest, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo que están midiendo es un coeficiente para ver si es confiable. Entre más se acerque el coeficiente a 0, habrá mayor error en la medición. ¿De acuerdo? ¿Ya? A ver, perdonen que acá hay un pequeño error. Cuando hablamos de validez, la medición es de -1 a 1. Y cuando hablamos de coeficiente de confiabilidad, es de 0 a 1, ¿de acuerdo? Ya, eso quiero dejar, es un error que he cometido, pero quiero que se entienda. Todo lo que es confiabilidad solamente mide de 0 a 1, ¿ya? Y en los casos de validez es de -1 a más 1, ¿ya? ¿Qué factores afectan la confiabilidad y la validez de un instrumento? En primer lugar, la improvisación, ¿ya? O sea, que se haya construido improvisadamente, mal hecho, o sea, muy rápido, ¿ya? Los ítems están construidos para salir del paso, por lo tanto, sus resultados van a ser poco confiables, ¿ya? O sea, si tú no has hecho bien tu test, lo que va a salir es que tu alfa de Cronbach, tus formas paralelas, ¿ya? Tu TRTs, tu test por mitades, te salga a ser cerca a 0, ¿ya? Igual, un instrumento no contextualizado, o sea, un instrumento que no lo has aplicado a un grupo que sea al cual, representativo de la población que tú quieres medir, igual, no va a salir lo mismo. ¿Ya? Van a salir un alfa de Cronbach muy bajo. Lo que ustedes tienen que hacer es ser muy cuidadosos, muy cuidadosas en la aplicación, primero en hacer bien el test. O sea, que el test responda a la variable, ¿ya? Y una vez que ustedes se han preocupado de que el test responda a la variable, a las dimensiones, a los comportamientos y a los ítems, si se hace bien todo eso, ya tienen el 50% hecho. Luego, ese test debe ser bien aplicado. O sea, las personas que lo hagan, tienes que hablar muy bien con ella, decirle, por favor, tómate tu tiempo, cuando estés relajado, no lo hagas rápido, no lo hagas por obligación, aprovecha para medirte, o sea, a la gente le gusta eso, ¿no? Aprovecha para medirte, yo te voy a dar los resultados a ti, y te los voy a explicar tus resultados, ¿no? Y espero que te sirvan, ¿no? Entonces, cuando la gente ve que el resultado le va a retornar, entonces es posible que esté bien predispuesta para ser aplicado, ¿no? Para que sea confiable, ¿ya? Luego dice, instrumento inadecuado a las personas a las que se aplica, lo que le mencioné, ¿no? O sea, si tu test está hecho para jóvenes de secundaria, pues si lo vas a aplicar a otro tipo de personas que no son jóvenes de secundaria, tu coeficiente de confiabilidad va a ser cercano a 0. Igual en las condiciones en que se aplica. Como les dije, si lo hace a la champa, obligado y todas esas cosas, ¿no? Muy bien. Acá, si ustedes quieren complementar, le estoy dejando una lectura, ¿ya? Que está con su enlace. Dos lecturas, ¿no? Dos lecturas. La primera se llama
confiabilidad, precisión o reproducibilidad de las mediciones. Y el segundo es confiabilidad y coeficiente alfa de Cronbach. Y hay un video que lo vamos a ver hoy día, que es video alfa de Cronbach en SPSS. ¿De acuerdo? Y no sé si hay alguna pregunta hasta acá. Ya. Muy bien, entonces el video lo vamos a ver luego de un break de 10 minutos, ¿ya? Y ustedes van a ver cómo se saca un coeficiente alfa de Cronbach, que ustedes lo van a hacer por si acaso, ¿ah? Lo tienen que hacer para su trabajo, ¿ya? Se van a dar cuenta qué sencillo que es, ¿ya? Qué sencillo que es. Muy bien. Entonces, Beatriz, sí, ¿querías hacer una pregunta? Sí, me disculpa si no es pertinente la pregunta, por favor. Sí. Hace un momento mencionó, por ejemplo, que la confiabilidad que se pretende obtener al aplicar un instrumento de evaluación, por decir, no siempre es perfecto. Yo quisiera saber si hay un porcentaje aceptable para que podamos decir que nuestro instrumento de medición es aceptable. Ya. Creo que eso lo vi lo vimos en la clase pasada. En la sesión 10. Un segundo, en la clase pasada creo que les puse una de las primeras diapositivas. No recuerdo bien. ¿Dónde está? Ya. Hay, hay autores que dicen, por ejemplo, que de 0,70 para arriba, o sea, si tú tienes 0,7, esos son los errores, pues 0,7 es entendible, se puede aceptar, o sea, uno es perfecto, no va a salir perfecto, ¿ya? Pero, o sea, al no ser perfecto puedes tener hasta 70% de efectividad, ¿me entiendes? Sacando 0,7. Y hay otros autores que dicen desde 0,6 se podría decir que un instrumento es confiable, dado que en psicología es bien difícil ser exacto, no es como el termómetro, no es como el metro, que el metro te va a medir, o sea, el centímetro te va a medir al 100%, porque Ya, no se equivoca, ¿no? sí. Entonces, en todo caso, tendría que utilizar las fórmulas de desviación estándar. No se me viene a la mente ahorita. Claro, otras fórmulas que te lo saca finalmente el SPSS, ¿no? Muy No bien. tienes por qué, no tienes por qué complicarte la vida por ahora con eso. Muchas ¿Ya? gracias. Ok. Ya. Muy bien, nos encontramos a las 8:10, ¿ya?
Muy bien. Vamos a retomar nuestra clase y vamos a ver un pequeño video muy sencillo de cómo se realiza el análisis del coeficiente de confiabilidad alfa de Cronbach, que es el más usado por todos los psicólogos en el mundo, ¿ya? O sea, para verificar si el test que ha construido es fiable o no es fiable, ¿de acuerdo? Entonces voy a compartir con ustedes el video. A ver, un segundo, compartir. Let me guess. You're like the center of your people. Hola a todos, bienvenidos. En esta ocasión ¿Se puede escuchar? Se escucha bien. Ya, okay. Pongan atención, por favor, porque se van a dar cuenta que es muy sencillo, que no es tan complejo, ¿ya? O sea, incluso el SPSS, que aparentemente es difícil, yo antes, cuando recién salió, lo veía muy difícil, pero en realidad es igual que un Excel, pero más completo que un Excel, ¿ya? Que puede sacar muchas operaciones estadísticas, y ustedes van a verlo acá cómo se hace. Hola a todos, bienvenidos. En esta ocasión les voy a explicar cómo calcular el alfa de Cronbach en el paquete SPSS. Bueno, para poder explicarles cómo realizar este análisis de fiabilidad o análisis de confiabilidad, pues bueno, yo me voy a traer mi archivo de datos al programa, al paquete estadístico. Bueno, yo lo tengo aquí en el escritorio. Normalmente yo los tengo grabados en archivos de Excel, entonces pues lo primero que voy a hacer es importarlo. Le doy aquí donde dice abrir, espero a que aparezca en la pantalla mi archivo de datos con el que voy a estar trabajando el análisis de confiabilidad, el alfa de Cronbach. Este alfa de Cronbach nos sirve para conocer el grado de confianza al cual nosotros le podemos tener a nuestro instrumento. La idea es que esté muy cercano a 1, o sea, entre más... Fíjense, chicos, antes de que continúe la expositora, se supone que nosotros hemos aplicado nuestro instrumento a una muestra piloto. Supongamos que es de 21 personas como aparece acá. Son más, ¿no? Pero, ¿ya? Entonces, yo voy a ingresar mis datos a Excel, ¿ya? Y ya saben que en la columna siempre en la columna de la izquierda van las personas y en las filas de acá van los datos que nosotros estamos poniendo. Acá, por ejemplo, la edad, el género, el grado de instrucción, bueno, el grupo al que pertenecen me imagino que será a quinto año de secundaria, cuarto, lo que pueden poner, ¿no? Y acá cada uno de estos es los ítems, la respuesta que ha dado este sujeto ha dado a cada uno de los ítems. En el primer ítem, por ejemplo, marcó 4, en el segundo marcó 4, en el tercero marcó 4 y así sucesivamente. Entonces, una vez que yo lleno mi Excel con todos estos datos, como dice acá, abro mi SPSS y jalo el Excel, lo jalo y se carga en el SPSS como SPSS, ¿no? Entonces voy a ponerlo nuevamente para que se entienda, ¿ya? Todos, bienvenidos. En esta ocasión les voy a explicar cómo calcular el alfa de Cronbach en el paquete SPSS.
Bueno, para poder explicarles cómo realizar este análisis de fiabilidad o análisis de confiabilidad, pues bueno, yo me voy a traer mi archivo de datos al programa, al paquete estadístico. Bueno, yo lo tengo aquí en el escritorio. Normalmente yo los tengo grabados en archivos de Excel, entonces pues lo primero que voy a hacer es importarlo. Le doy aquí donde dice abrir, espero a que aparezca en la pantalla mi archivo de datos con el que voy a estar trabajando el análisis de confiabilidad, el alfa de Cronbach. Este alfa de Cronbach nos sirve para conocer el grado de confianza al cual nosotros le podemos tener a nuestro instrumento. La idea es que esté muy cercano a 1. O sea, entre más cercano a 1 esté el alfa de Cronbach, mayor confianza podemos tener nosotros en nuestro instrumento. Si es 0.6, 0.7, pudiera ser que haya una oportunidad para mejorar la confiabilidad, pero pues la idea de que este alfa de Cronbach sea alto es para saber si podemos hacer un análisis factorial. Entonces, bueno, una vez que tenemos nuestros ítems, acá en la parte de arriba aparecen los ítems. Este es una escala de motivación escolar. Entonces, ¿cómo vamos a saber si podemos hacer el análisis factorial? ¿Qué tanto podemos confiar en nuestro instrumento? ¿Qué tan cercano a 1 es? Bueno, lo que tenemos que hacer es, bueno, antes de hacer el análisis factorial, revisar la vista de variables. En mi caso, todas son variables, los ítems, desde el número 1, son 28 ítems, deben ser de escala ordinal. Entonces, lo que voy a hacer es cambiarle. Bueno, el género sí es nominal, ya lo había cambiado, pero todas las demás son de escala ordinal. Yo no sé en tu caso, ¿verdad? Qué tipo de escala estés utilizando, pero esta escala tenía 4 opciones de respuesta. Si me describe totalmente, hasta no me describe nada. Dependiendo del tipo de escala de medida que tú estés utilizando, es el que vayas a seleccionando para cada uno de los ítems. Si son ítems de escala, de tipo escala, le tienes que seleccionar donde dice escala. Si es nominal, pues nominal. El género, por ejemplo, en mi caso, el género en cualquiera de los casos es el nivel de medida es nominal, pero en esta escala, que es una escala, les decía hace rato, de tipo de motivación, sí, todos los ítems tienen opciones de respuesta de tipo ordinal, y es por eso que le estoy cambiando aquí a que todos sean de medida ordinal. Si no le cambio, mis resultados no van a ser... ¿Qué significa nominal y ordinal? Es importante que eso lo conozca. Nominal quiere decir cuando no tienen un orden. ¿Ya? Por ejemplo, el sexo no tiene un orden, o sea, no hay de mayor a menor. ¿Ya? El sexo es similar, es mujer o hombre, masculino o femenino, por lo tanto, nominal viene de nombre, o sea, se mide el nombre nada más. Pero si yo tengo una escala tipo Likert, donde mi respuesta va de muy poco a mucho, o muy bajo a muy alto, estamos hablando de un orden, de un orden, ¿no? Y eso se llama ordinal, ¿ya? Eso es lo que quiere decir ¿ya? Confiables. Entonces ya le cambié la medida. Aquí nosotros podemos ponerle la etiqueta donde dice edad, le podemos poner género para estudios posteriores. Perdón, ahí no era donde dice, aquí donde dice género, aquí le voy a poner también la escala. Y bueno, aquí le podemos poner valor de 1 para las mujeres, ¿sí? Y 2 para los hombres, para estudios posteriores. Sí, esto si tú quieres, ¿verdad? A lo mejor tú ya lo tienes, codificado, ¿sí? Lo que vamos a hacer es 1, a ver, no me lo marcó, y el 2 para los hombres. No sé por qué no me lo marcó, pero bueno, ahí está, le voy a dar a añadir, aceptar, ya. Una vez que ya revisé yo mi vista de variables y revisé que todas sean ordinales,
lo que procede es irnos a la sección donde dice analizar. Y para realizar este análisis de confiabilidad, incluso el SPSS lo trae como análisis de fiabilidad. Algunos de nosotros nos referimos como análisis de confiabilidad. Le damos clic donde dice análisis de fiabilidad y vamos a pasar todos nuestros ítems que ya les pusimos escala ordinal, los vamos a pasar a donde dice elementos. Seleccionamos donde dice estadísticos y le vamos a pedir que nos dé el nivel de fiabilidad de la escala y el nivel de fiabilidad de la escala en caso de que eliminemos algún elemento, algún ítem, y también vamos a seleccionar que nos dé para cada uno de los elementos. Aquí vienen otro tipo de medidas que nos pueden servir. En este caso, en este tutorial, yo solamente voy a explicar cómo calcular el alfa de Cronbach, pero podemos calcular la media, la varianza, las covarianzas o alguna tabla de la prueba F, ¿verdad? Pero para efectos prácticos incluso podemos ponerle las correlaciones, pero saldrían mucha información. Le voy a quitar el de correlaciones y le damos aquí donde dice continuar y aceptamos. Nos pide aquí qué nombre le ponemos a la etiqueta. Yo en mi caso le voy a poner M, porque es una escala de motivación escolar, y le doy donde dice aceptar. Si nosotros esperamos un momento, ya nos sale aquí, nos aparece el análisis de fiabilidad, nos aparece que fueron 246 observaciones, casos, y nos aparece que fueron 28 elementos, porque fueron 28 ítems en mi caso, y el alfa de Cronbach es de 0.923. Como tú te das cuenta, es muy cercano a 1, quiere decir que esta escala es confiable. Y como es muy cercana a 1, también nos dice que podemos utilizar un análisis factorial para hacer una reducción de dimensiones. Lo ideal sería que este alfa de Cronbach esté muy cercano a 1, sin embargo, entre 9 y 1, de hecho, entre el punto 9 y 1, entre punto 8 y 1, son resultados muy, pero muy favorables que te dan luz para seguir con el análisis factorial. Entonces aquí tenemos que el alfa de Cronbach fue de 0.923. También le pedimos que nos diera los estadísticos de los elementos y nos da la media, la desviación y el número de observaciones. Nos da la media para el primer ítem hasta el 28 ítems. Como tú puedes ver, otra tabla que es muy importante que tú revises es la de alfa de Cronbach si eliminamos algún elemento, que está aquí. Alfa de Cronbach si se elimina el elemento. El alfa de Cronbach de la escala fue 0.923. Pero dice aquí que si eliminas el ítem 1, el alfa de Cronbach sube a 0.924. La realidad es que de 0.923 a 0.924, pues no es mucho, entonces no tiene caso eliminar el ítem 1. En el caso número 2 dice que si lo eliminamos el ítem 2, el alfa de Cronbach puede subir a 0.924 y así podemos revisar para cada uno de ellos. Si tú ves, a lo mejor el que más nos conviene eliminar es el número 5. Porque pasa de 0.923 que ya habíamos obtenido a 0.930. En otro análisis que hice con esta misma escala, en otro de mis tutoriales, sí eliminé el ítem número 5 y mejoró mi alfa de Cronbach a 0.930, pero depende de cada uno de los estudios que ustedes estén realizando. Entonces, espero que este tutorial te haya servido para calcular el alfa de Cronbach para tu estudio y es importante también que al finalizar tu corrida en el SPSS revises de uno por uno para ver si te conviene o no te conviene eliminar ítem. Hasta luego. Good grammar and spelling are important. Bueno, como ven ustedes, no es tan complicado como se piensa, ¿ya? Se puede, efectivamente, con un par de clics nada más, se puede sacar el alfa de Cronbach. Lo único que ahí la autora no dice, y que hoy día ya se
se ha cambiado eso, es que el alfa de Cronbach no se saca para todos los ítems, se saca por dimensión. O sea, ustedes van a pedirle al SPSS que le saque solamente el alfa de Cronbach a cada dimensión, o sea, a los ítems que componen la dimensión 1, luego a la dimensión 2, luego a la dimensión 3, ¿de acuerdo? Si tienen 4 dimensiones, hagan 4 análisis de alfa de Cronbach, porque lo que se mide ahora es alfa de Cronbach por dimensiones, ¿ya? No existe el alfa de Cronbach total, ¿ya? Y eso sería igual, o sea, igual separan los ítems por cada dimensión, la cantidad de ítems que tienen por dimensión en elementos, ¿no? Y la parte de elementos, y se sacaría. Si tienen alguna duda, ustedes lo único que tienen que hacer es volver a ver el video, lo ven con tranquilidad, ya, no se compliquen, no crean que es algo complicado. Si tienen alguna duda, les recomiendo que, si ustedes donde vivan, si tienen algún primo, algún familiar que sea ingeniero, que sea matemático, que sea sociólogo o psicólogo ya hecho, todos ellos conocen sobre alfa de Cronbach, o alguien que esté estudiando estadística también, algún estudiante incluso de esas carreras, te dan, te pueden asesorar mejor. La idea no es que tú le pagues a alguien para que te lo haga. Es fácil pagar. La idea es que tú aprendas y tú lo hagas por ti mismo, porque te va a servir mucho para tu tesis y te va a servir mucho para el resto de tu carrera. ¿Ya? Entonces, con eso, ¿hay alguna pregunta, algún comentario? Muy bien. Entonces, con eso quedaríamos el día de hoy, y como ven, no es algo complicado, que se puede realizar. Y les recomiendo que calientito nomás hoy día ya avancen con su test, para que la información no se les olvide. Muy bien, jóvenes, entonces ha sido un gusto hablar con ustedes, y nos vemos hasta la siguiente clase. Hasta la vista.